Margarita de Anjou fue reina de Inglaterra y nominalmente reina de Francia desde 1445 hasta 1461 y de nuevo desde 1470 hasta 1471, esto debido a su matrimonio con el rey Enrique VI. Nacida en el Ducado de Lorena, Margarita era la segunda hija mayor de René, el rey de Nápoles, y de Isabel, duquesa de Lorena. Fue una de las principales figuras en la serie de guerras civiles dinásticas, conocidas en la historia como las Guerras de las Dos Rosas, y en ocasiones lideró personalmente la facción lancasteriana. Debido a los frecuentes ataques de locura de su marido, Margarita gobernó el reino en su lugar. Fue ella quien convocó un gran consejo en mayo de 1455 que excluyó a la facción yorkista encabezada por Ricardo, el tercer duque de York. Esto proporcionó la chispa que encendió un conflicto civil que duró más de 30 años, el cual diezmó la antigua nobleza de Inglaterra, y causó la muerte de miles de hombres, incluido su único hijo Eduardo de Westminster, príncipe de Gales, en la batalla de Tewkesbury en 1471. Margarita fue hecha prisionera por los victoriosos yorquinos tras la derrota lancasteriana en Tewkesbury. En 1475, fue rescatada por su primo, el rey Luis XI de Francia. Se fue a vivir a Francia como pariente pobre del rey francés, y allí murió a los 52 años. Antes de continuar te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones, para estar al tanto de los nuevos videos que subimos. Sin más, comencemos. Margarita nació el 23 de marzo de 1430 en Pont-à-Mousson, en Lorena, un feudo del Sacro Imperio Romano Germánico al este de Francia, gobernado por una rama cadete de los reyes franceses, la Casa de Valois y Anjou. Margarita era la segunda hija de René, rey de Nápoles, y de Isabel, duquesa de Lorena. Tenía 5 hermanos y 4 hermanas, así como 3 hermanastros por las relaciones de su padre con sus amantes. Su padre, conocido popularmente como el Buen Rey René, fue duque de Anjou y rey titular de Nápoles, Sicilia y Jerusalén. Se le ha descrito como un hombre de muchas coronas pero sin reinos. Margarita fue bautizada en Toul, Lorena, y al cuidado de la antigua nodriza de su padre, Teopani Lamagine, pasó sus primeros años en el castillo de Tarascón, en el río Ródano, en la Provenza, y en el antiguo Palacio Real de Capua, cerca de Nápoles, en el reino de Sicilia. Su madre se ocupó de su educación y es posible que la hiciera recibir clases con el erudito Antoine de la Salle, que enseñaba a sus hermanos. En su infancia, Margarita era conocida como la petite créature o pequeña criatura, y se interesaba por los romances franceses y la caza. En su familia hubo varias mujeres destacadas que ejercieron el poder en la política, la guerra y la administración como regentes y reinas tenientes. Su madre, Isabel de Lorena, luchó en las guerras en nombre de su marido mientras éste estaba encarcelado por el duque de Borgoña, Felipe el Bueno, y gobernó el ducado de Lorena por derecho propio. Su abuela paterna, Yolanda de Aragón, gobernó el ducado de Anjou como regente de su hijo mientras Margarita era una niña. Yolanda repelió la presencia militar inglesa y apoyó al desheredado Delfín. Se ha sugerido que este ejemplo familiar le sirvió de precedente para sus posteriores acciones como regente de su hijo. Compromiso y matrimonio. Margarita se reunió con los enviados ingleses en Tours el 4 de mayo de 1444, para discutir su matrimonio con Enrique VI de Inglaterra. El 24 de mayo, se comprometió formalmente con Enrique por poderes. Su tío, Carlos VII de Francia, que podría haber sugerido el matrimonio como parte de los esfuerzos de paz entre Francia e Inglaterra al final de la Guerra de los 100 años, estaba presente. El matrimonio fue negociado principalmente por Guillermo de la Pole, duque de Suffolk, y el acuerdo incluía una dote notablemente pequeña de 20.000 francos. El acuerdo matrimonial también contenía la promesa de una tregua de 23 meses con Francia. Hubo opiniones encontradas sobre la conveniencia del matrimonio, pero la opinión predominante fue que representaba un auténtico esfuerzo de paz. El gobierno pidió préstamos para pagar los considerables gastos de transporte de Margarita a Inglaterra.
La solicitud de los préstamos enfatizaba el papel que el matrimonio y la propia Margarita desempeñarían en la búsqueda de la paz con Francia. Este fue un tema que continuó durante los preparativos de su boda. Margarita llegó a Inglaterra el 9 de abril de 1445 y viajó a Londres acompañada de varios lores y cortesanos. En Londres fue recibida por el alcalde y los concejales de la ciudad el 28 de mayo. La previsión de asistencia a su llegada y procesión era tan grande que el 8 de mayo se ordenó la inspección de tejados y balcones, ante la expectativa de que los espectadores los utilizaran como miradores de su avance. Su recorrido ceremonial por la ciudad duró 2 días, pasando la noche intermedia, según la costumbre, en la Torre de Londres. Fue acompañada por 8 representaciones teatrales. 5 de ellos se referían a la paz con Francia, presentando a Margarita como símbolo o agente de la paz. 3 hablaban de su papel espiritual como redentora e intercesora. No se sabe con certeza si estos espectáculos representaron un esfuerzo propagandístico por parte de la corona o reflejaron el sentimiento popular. La pérdida del Maine, considerada como una traición, fue profundamente impopular entre la opinión pública inglesa, que ya se inclinaba a desconfiar de Margarita debido a su origen francés. Se culpó a Guillermo de la Pole debido a su papel en las negociaciones. La reputación del matrimonio de Margarita se resintió como resultado, aunque ella misma no fue culpada abiertamente de la pérdida. En los primeros años de su matrimonio, antes de la enfermedad de Enrique, Margarita y Enrique pasaron juntos una parte importante de su tiempo por decisión propia. Compartían el interés por la educación y la cultura. El 30 de marzo de 1448, ella obtuvo la licencia para fundar el Queen's College de Cambridge. Antes de 1453, hay pocas pruebas de sus esfuerzos políticos públicos. La mayor parte de las cartas que se conservan fueron escritas durante este periodo, y la mayoría se refieren a actos de intercesión, mediación e intervención en asuntos en los que se le había pedido que actuara, como la concertación de matrimonios, la devolución de propiedades tomadas indebidamente y la recogida de limosnas. Estas eran partes esperadas e importantes del papel de una noble o reina. Algunas tuvieron éxito y otras fueron consideradas prepotentes o mal pensadas. En una ocasión, recomendó a un hombre llamado Alexander Manning para el papel de carcelero en Newgate. Poco después, este soltó a los prisioneros en un acto de protesta por su rumoreado despido por negligencia y luego fue encarcelado él mismo. Nacimiento de un hijo. Enrique, más interesado en la religión y el aprendizaje que en los asuntos militares, no fue un rey exitoso. Había reinado desde que tenía pocos meses de edad, y sus acciones habían sido controladas por protectores, magnates que eran efectivamente regentes. Cuando se casó con Margarita, su estado mental ya era inestable, y en el momento del nacimiento de su único hijo, Eduardo de Westminster, príncipe de Gales, había sufrido un completo colapso. Enemistad entre Margarita y el duque de York. Después de retirarse de Londres para vivir en un lujoso estado en Greenwich, Margarita se ocupó del cuidado de su joven hijo y no dio muestras de voluntad política, hasta que creyó que su marido estaba amenazado de deposición por el ambicioso Ricardo de York, tercer duque de York, quien había sido nombrado Lord Protector mientras Enrique estaba incapacitado mentalmente de 1453 a 1454. El duque era un pretendiente creíble al trono de Inglaterra, y al final de su protectorado, había muchos nobles y parientes poderosos dispuestos a respaldar su pretensión. Mientras que el duque de York era ambicioso y capaz, Enrique, rodeado de consejeros corruptos, era confiado, dúctil y cada vez más inestable, y Margarita era desafiantemente impopular y estaba decidida a mantener la corona inglesa para su progenie. La Guerra de las Dos Rosas. En la Navidad de 1454, Enrique VI recupera la razón y York pierde su poder. Sin embargo, el 22 de mayo de 1455, Enrique VI es derrotado en la batalla de Saint-Albans. Este hecho desencadenaría la llamada Guerra de las Dos Rosas, al dividirse el país entre ambos bandos, la Rosa Roja, Casa de Lancaster, y la Rosa Blanca, Casa de York.
Ricardo de York logra reponer sus fuerzas y derrota al rey, tomándolo prisionero a él y a su hijo, estableciendo un segundo protectorado. Margarita, que había logrado huir, no depone su actitud y reagrupa las fuerzas de los Lancaster, logrando derrotar a York y liberar al rey en 1459, aprobando ella misma en el Parlamento el destierro del duque de York y la confiscación de sus bienes patrimoniales, así como los de sus aliados. Al año siguiente, en 1460, los yorkistas derrotan a las tropas reales en Northampton. Enrique VI es tomado prisionero por segunda vez y nuevamente Ricardo de York obtiene el poder, obligando al rey a nombrarle heredero del trono. La reina Margarita huye a Escocia. Nuevamente, la reina Margarita saca fuerzas del infortunio y reúne las fuerzas de los Lancaster, derrotando a los York en la batalla de Wakefield el 30 de diciembre de 1460, donde el duque Ricardo de York pierde la vida. Sin embargo, el hijo y heredero de Ricardo, Eduardo de York, toma la jefatura de la casa de York y gracias al decisivo apoyo de Ricardo Neville, conde de Warwick, el llamado Hacedor de Reyes, logra una aplastante victoria en la batalla de Towton en 1461. Poco después Margarita de Anjou vuelve al ataque y derrota a los yorkistas en la segunda batalla de Saint Albans, liberando al rey. La victoria es efímera y en Mortimer's Cross, Eduardo logra derrotar a los Lancaster, ocupa Londres y en marzo se proclama rey con el nombre de Eduardo IV. Los partidarios de los Lancaster son ajusticiados y perseguidos. La reina Margarita y su hijo Eduardo se refugian en Francia, al amparo de los parientes de la reina, principalmente su primo, el rey Luis XI de Francia, hijo de María de Anjou, hermana de Renato el Bueno. Enrique VI huye a Escocia, y se enfrenta de nuevo a los yorkistas en la batalla de Hexham en 1465 pero sufre otra derrota y es capturado por Eduardo IV, que decide encarcelarlo en la Torre de Londres. Margarita, apoyada por Luis XI, logra atraer a su bando al conde de Warwick, el cual ve con desagrado como Eduardo IV menoscaba su influencia a favor del clan de los Woodville, por su matrimonio con Isabel en 1469. De igual manera, los poderosos clanes como los Percy en el norte, los Pembroke y Jasper Tudor en Gales, de los cuales Eduardo IV dependía para conservar la corona, también se vieron relegados. Todo ello fue aprovechado por Margarita para conseguir el apoyo que necesitaba para retomar el poder. En 1470, Warwick libera a Enrique VI y lo repone en el trono. Margarita y su hijo regresan a Inglaterra, y empieza la persecución de los partidarios de los York. Eduardo IV, refugiado en los Países Bajos al amparo de Carlos el Temerario, duque de Borgoña, regresa al año siguiente y consigue gracias al apoyo de los borgoñones y la Hansa, la derrota de Warwick en la batalla de Barnet el 14 de abril de 1471, donde éste pierde la vida. Ahora, sin el apoyo de Warwick, Margarita y Enrique VI se juegan el todo por el todo en la decisiva batalla de Tewkesbury el 4 de mayo de 1471. El hijo de ambos, Eduardo, príncipe de Gales, decide apoyar a su padre en la batalla. Eduardo IV consigue la victoria y captura a Enrique VI y a su hijo y aunque Margarita vuelve a huir, es atrapada poco después, al tiempo de que se enteraba que su hijo había sido ahorcado por los yorkistas en el campo de batalla, y que su esposo era encarcelado y asesinado en la Torre de Londres. Margarita, a su vez, es también confinada en la torre. Más adelante, la encarcelaron en el castillo de Wallingford. Muerte. En un acto inesperado, el rey Luis XI de Francia, que de acuerdo con los cronistas era un hombre insensible y cruel, sale en defensa de su prima y exige su liberación, la cual no se produce hasta 1478. Margarita regresa a Francia y se retira al castillo de Dampierre, en Saumur, donde falleció el 25 de agosto de 1482 a los 52 años de edad. Fue sepultada en la cripta familiar de los Anjou en Angers. Fue enterrada junto a sus padres, pero sus restos fueron retirados y dispersados por los revolucionarios que saquearon la catedral durante la Revolución Francesa. Es así como llegamos al final de este video, esperemos que te haya gustado. Si tienes algo que aportar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
No olvides dar me gusta y compartir el enlace con tus amigos y familiares, para que también conozcan la historia de Margarita de Anjou, reina consorte de Enrique VI de Inglaterra. Gracias por seguir el canal, y si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos contenido que te interesará. Nos vemos en el próximo video.